Las etapas psicosexuales por Sigmund Freud. Etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. ¿Qué visión tenía Freud sobre la sexualidad humana? La corriente del psicoanálisis, iniciada por Sigmund Freud hace más de 100 años, es una de las principales influencias de la cultura occidental contemporánea. Si sus teorías sobre el funcionamiento del inconsciente ha servido como influencia en muchas áreas de las humanidades y el arte, no es menos cierto que buena parte de sus planteamientos tiene que ver con la sexualidad humana. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud, con sus distintas etapas, es la plasmación de esa idea, y es por eso que históricamente ha recibido mucha atención. En ella, el padre del psicoanálisis describe una serie de fases de desarrollo de los seres humanos que reflejan el tipo de conflictos internos que supuestamente albergamos en nuestro interior en cada etapa de la vida. Veamos en qué consiste, cuáles son las fases del desarrollo humano que propone y por qué ha sido criticada. Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, a la que se le puso el nombre de líbido, es la fuente de los impulsos que para el padre del psicoanálisis hacen que tendamos hacia ciertos objetos a corto plazo y a la vez obliga a otras instancias de nuestra psique a reprimir estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en que vivimos. La energía vital que se expresa a través de la sexualidad, según Freud, está presente ya desde las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia, tal y como muchos investigadores de su época sostienen. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el contexto de la teoría, Freud, esta energía vincula a la sexualidad mucho más allá de la función reproductiva y de la excitación sexual. Es conceptualizada como algo mucho más abstracto y que tiene que ver con todas las motivaciones que el individuo tiende a querer reprimir. En el marco del psicoanálisis, las repercusiones de esto no tienen que ver simplemente con la localización de inicio de nuestro desarrollo sexual en uno u otro punto de nuestro calendario vital. Tiene implicaciones profundas en el modo en que Freud relacionaba nuestras personalidades con nuestra vertiente íntima, afectiva y basada en impulsos. El desarrollo del inconsciente. Una de las ideas esenciales detrás de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud es que el modo en el que gestiona la satisfacción del líbido durante la infancia deja huellas en nuestro inconsciente que se harán notar durante la vida adulta. Así, si los factores extremos a un niño hacen que pueda satisfacer estas tendencias tal y como se describe, por ejemplo, esta angustia se traduce en una fijación que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto, que no tiene por qué estar en el área genital. Para Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual interviene tanto la biología como la crianza. Otros seguidores de la corriente psicodinámica terminaron rechazando la visión determinista de Freud, según la cual la parte inconsciente de nosotros mismos nos manipula constantemente, sin que podamos hacer demasiado al respecto. Sin embargo, esta forma de pensar hizo que Freud crease la teoría del desarrollo psicosexual, una de las más recordadas en la historia de la psicología. Las etapas del desarrollo y sus fijaciones. A partir de los diferentes modos en los que la etapa de crecimiento de los menores condiciona la aparición de uno u otro tipo de fijación, Sigmund Freud formula la teoría que unirá la sexualidad con el desarrollo del inconsciente freudiano. En ella, se propone que los primeros años de nuestra vida atravesamos distintas etapas del desarrollo vinculadas a la sexualidad y a distintas fijaciones, y que lo que ocurra durante ellas influirá en el modo en el que el inconsciente condicione a las personas una vez haya llegado a la adultez, es decir, que cada una de las etapas del desarrollo psicosexual marcarían los tiempos que delimitan qué tipo de acciones son necesarias para expresar la libido de manera satisfactoria y cuáles puedan llegar a crear conflictos
que queden enquistados en nosotros mismos de manera inconsciente. Las fases pulsionales del desarrollo psicosexual. Desde la teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, se entiende que la historia pasada determina el desarrollo en el que se modela la relación del poder de las estructuras inconscientes del individuo, por un lado, y las estructuras que luchan por no expresar estos elementos que pertenecen fuera de la conciencia, por el otro. Así, la manera de comportarse de una persona depende del modo en que le haya afrontado las diferentes etapas de desarrollo psicosexual y los retos característicos de cada fase. Como para el padre del psicoanálisis, la libido es asumida como el principal tipo de energía que mueve a las personas. Estos retos y conflictos de cada fase de maduración tendrán una vinculación más o menos velada con su manera de experimentar la sexualidad, entendida en un sentido muy amplio en la participación de todo tipo de simbolismos. Según la teoría freudiana, las etapas del desarrollo psicosexual y sus características son las siguientes. Número 1. Etapa oral. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y ella aparece en los primeros intentos de satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar un entorno y sus elementos. Y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podrá producir un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente. Número 2. Etapa anal. Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empiezan a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto vinculados con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y con la desorganización y el derroche de recursos en el segundo. Sin embargo, según el padre del psicoanálisis, estas dinámicas de gasto y ahorra no se expresan solamente o principalmente a través de la gestión del dinero. Número 3. Etapa fálica. Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad, por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas. Empezamos por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y términos e intereses, modos de ser y de vestir, etc. Además, Freud relaciona esta fase con la aparición del complejo de Edipo, en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de la madre y siente celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol del padre. En cuanto a las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual, Freud adaptó ligeramente la idea con complejo de Edipo para que englobara a estas, a pesar de que el concepto había sido desarrollado para que cobrase sentido principalmente en los varones. Fue más tarde cuando Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenino del Edipo. Número 4. Etapa de latencia. Esta fase empieza a los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y, en general, por representar una congelación de las experimentaciones de materia sexual por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores. La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Número 5. Etapa genital. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual,
el deseo relacionado con la sexualidad se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya ha desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de un vínculo de unión de carácter más abstracto y simbólico que tiene que ver con el consenso y el apego con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición a otra ligada solo a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. La teoría freudiana en contexto. La teoría del desarrollo psicosexual puede llevar a reproducir ciertos alarmismos si se piensa que una mala gestión de la educación de los menores durante esa fase pueda dejarse con traumas y todo tipo de trastornos, si no se entienden bien las ideas de Freud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta teoría fue formulada y desarrollada en un punto en el que la psicología acababa de nacer. Cuando Sigmund Freud desarrolló sus teorías, se basaba en casos concretos de pacientes que conocía, es decir, que su manera de investigar se fundamentaba en una mezcla de estudios de casos e interpretación de los contenidos simbólicos del comportamiento de las personas. Apenas establecía hipótesis que pudieran ser constatadas con la realidad, y cuando lo hacía, se limitaba a observar, no a realizar experimentos. La teoría del desarrollo psicosexual no fue una excepción a esta norma. Tampoco tiene mucho sentido investigar acerca de la utilidad de la teoría del desarrollo psicosexual utilizando para ello análisis estadísticos, porque la formulación de estas ideas se basan en la interpretación que se hacía acerca de los actos de los pacientes y de su pasado. En parte por esto y en parte por aquel psicoanálisis freudiano no se ciñe a la epistemología usada en la ciencia actual. No hay ningún motivo para pensar que esta teoría sirve para explicar y predecir los problemas vinculados a la sexualidad y las asociaciones de la persona. Eso significa que la teoría psicosexual de Freud no puede servir para detectar señales que alarman acerca de los niños o adolescentes que se desarrollan correctamente o no, ni puede servir para asegurar que los trastornos mentales se deben a esta clase de mecanismos. Hemos llegado al final de este audiolibro. Esperemos haya sido de tu agrado. Déjanos en la cajita de comentarios qué temas relacionados a la psicología te gustaría escuchar. Hasta la próxima.